Buenas tardes para todos. Mi nombre es Diana González y hoy vengo a presentarles mi ponencia titulada Educación inclusiva y formación docente. Bueno, primero que todo, les quiero contar, yo soy colombiana, soy licenciada en Español y Lenguas Extranjeras de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Lingüística aplicada a la enseñanza del inglés como lengua extranjera de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y en este momento soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad de Panamá. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta reflexión que nace de una revisión sistemática de literatura sobre un tema que considero fundamental para la calidad educativa y es la evaluación en contextos inclusivos, más específicamente las capacidades docentes necesarias para llevarla a cabo cuando trabajamos con estudiantes con discapacidad. Como bien sabemos, la educación inclusiva ha dejado de ser una opción para convertirse en una exigencia ética, pedagógica y social. Sin embargo, uno de los mayores desafíos que persisten en nuestras aulas es cómo evaluar de manera justa, significativa y equitativa a todos los estudiantes, especialmente aquellos que presentan algún tipo de discapacidad. Durante mucho tiempo, la evaluación ha estado centrada en medir resultados de forma estandarizada, dejando de lado las trayectorias, los contextos y los ritmos individuales de los estudiantes. Esta visión resulta insuficiente en escenarios donde la diversidad no es una excepción, sino una característica constitutiva del aula. Por ello, esta ponencia tiene como propósito compartir algunas recomendaciones para fortalecer las capacidades docentes en la evaluación inclusiva. El punto de partida fue una revisión de 51 artículos científicos que abordan la relación entre evaluación, inclusión y formación docente. La búsqueda de los artículos se estableció en 4 bases de datos: Scopus, Redalyc, Cielo y Web of Science. La razón para seleccionar estas bases de datos fue pues su relevancia en temas educativos y que además contienen una gran cantidad de artículos revisados por pares, los cuales han sido integrados a diversas revistas y publicaciones especializadas en temas de inclusión educativa. En lo que se refiere al proceso para filtrar los artículos, se hizo uso de la guía Prisma, ya que permite estructurar las diversas fases de la revisión, desde la identificación hasta su inclusión final en el análisis, lo cual es esencial para garantizar que los artículos que son leídos e integrados al desarrollo de los objetivos planteados en realidad sean útiles para construir conocimiento y aportar a la respuesta a las necesidades argumentativas del tema planteado. A partir de este análisis se identificaron capacidades clave, vacíos formativos y oportunidades para transformar nuestras prácticas educativas. Bueno, primero que todo, la inclusión educativa no debe entenderse como un proceso técnico, sino como em, un principio de justicia social, ¿sí? Que va mucho más allá de la integración física de estudiantes con discapacidad al aula regular. Este principio de justicia social redefine el propósito de la educación, que es garantizar la equidad, respetar la diversidad y asegurar que todas las personas sin distinción puedan desarrollar su potencial al máximo. Así pues mismo lo expresan Rivadeneira y Fernández 2024. Desde esta perspectiva, la diversidad se asume como un valor pedagógico y no como un obstáculo. Ginet al 2020 subrayan que la inclusión implica responder a los diferentes ritmos de aprendizaje, intereses y contextos culturales de los estudiantes, diseñando ambientes que fomenten la participación activa de todos. Y pues en palabras de Díaz Pedraza y Hansa Mano 2021, el derecho a la educación debe ejercerse sin discriminación alguna y por tanto las instituciones educativas están llamadas a revisar críticamente sus prácticas para romper con barreras que perpetúen la exclusión. Para González y Peña 2024, la discapacidad, lejos de ser una condición médica o clínica,
debe comprenderse como el resultado de la interacción entre la persona y un entorno que no está adaptado a sus necesidades. Como lo plantean López Gaviria et al. 2021, se trata de una construcción social que genera desventajas cuando el sistema educativo no es capaz de ofrecer apoyos pertinentes. Daley y McCarthy 2023 destacan la importancia de intervenciones ajustadas que contemplen no solo la necesidad de académica, sino también las dimensiones socioemocionales de los estudiantes con discapacidad, particularmente pues con programas de aprendizaje socioemocional. En la misma línea, Tremel et al. 2021 evidencian cómo incluso en situaciones de emergencia como en la pandemia, los estudiantes con discapacidad han sido los más afectados por la falta de medidas inclusivas efectivas, lo cual confirma que la exclusión sigue siendo estructural y profunda. Uno de los grandes retos en los contextos inclusivos de la evaluación tradicionalmente entendida como un instrumento para calificar es algo así como lo expresa Nieminen en 2023, que sigue anclada en modelos estandarizados que ignoran las particularidades individuales. Sin embargo, para ser verdaderamente inclusiva, la evaluación debe transformarse en una práctica formativa flexible y participativa. Standen et al. 2021 señalan que los docentes necesitan formarse en estrategias que les permitan adaptar sus prácticas evaluativas, comprendiendo la evaluación no como un fin, sino como un medio para potenciar el aprendizaje. Autores como Downing et al. 2020 proponen redefinir los criterios del logro, integrando procesos de retroalimentación que involucren activamente al estudiante y que promuevan la autorreflexión. Esto coincide con lo que plantea Aguirre et al. 2021, quien dice que la evaluación inclusiva es una oportunidad para fortalecer la justicia educativa y garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones, puedan alcanzar sus metas de aprendizaje. Ahora bien, ¿qué capacidades necesita el docente para enfrentar este desafío? Bueno, pues para que la evaluación en contextos inclusivos sea verdaderamente transformadora, es indispensable repensar el rol del docente. Entonces aquí no basta solo con aplicar instrumentos adaptados, ni solo con realizar ajustes superficiales, se requiere una transformación profunda de las capacidades docentes con el fin de que abarquen no solo lo técnico, sino también lo ético, lo emocional y lo contextual. A partir del análisis realizado a los artículos antes mencionados, se identificaron tres grandes dimensiones que estructuran estas capacidades. La primera es la dimensión técnico-pedagógica, la segunda la contextual y reflexiva y la última la socioemocional y ética. Entonces, bueno, aquí perdón, en la dimensión técnico-pedagógica hablamos del dominio de marcos como el diseño universal para el aprendizaje, la evaluación diferenciada, el uso de rúbricas flexibles y de herramientas que permitan recoger evidencias diversas del aprendizaje. Los estudios de Grifuli, Freixenet y sus colegas muestran que los docentes que se forman en estos enfoques logran adaptar sus prácticas con mayor eficacia y diseñar evaluaciones más equitativas y centradas en el estudiante. Además, como lo señalan Albán, Martínez y Naranjo, la evaluación debe estar guiada por principios éticos que orienten la adaptación curricular y no quedarse en una simple modificación instrumental. Ahora, en segundo lugar, encontramos la dimensión contextual y reflexiva, donde evaluar
en educación inclusiva implica observar, escuchar y entender, no solo al estudiante, sino al contexto que lo rodea. Como plantea Crispell, un docente formado en educación inclusiva debe ser capaz de ajustar sus decisiones evaluativas y en tiempo real, o sea, con base en la realidad concreta del aula, ¿sí? Esta capacidad de análisis reflexivo permite diseñar estrategias más pertinentes, más sensibles a las dinámicas sociales y también a las culturales de los estudiantes. Finalmente, tenemos la dimensión socioemocional y ética, donde pues nos damos cuenta que sin empatía, sin sensibilidad, sin una actitud ética frente a la diversidad, ningún instrumento evaluativo será realmente inclusivo. Fernández y otros investigadores han demostrado que competencias blandas como la autorregulación emocional, el juicio ético y la capacidad de ponerse en el lugar del otro son fundamentales para generar ambientes de confianza. Estas habilidades permiten que la evaluación no sea vivida como una amenaza, sino como una oportunidad para crecer. En resumen, entonces, aquí hablamos de un docente que sabe, que observa y que siente. Un docente que no solo domina la técnica, sino que reflexiona críticamente sobre su práctica y actúa desde la ética y la humanidad. Solo desde este enfoque integral es posible desarrollar evaluaciones que acompañen, que incluyan y que realmente fortalezcan los procesos de aprendizaje de todos los estudiantes, especialmente de aquellos con discapacidad. Bueno, derivado de la revisión documental, se proponen 5 líneas de acción concretas. La primera es incluir en la formación docente inicial y continua módulos específicos sobre evaluación inclusiva, discapacidad y diseño universal para el aprendizaje, así como herramientas digitales accesibles, metodologías activas y fundamentos en neurodiversidad. La segunda es fortalecer comunidades de práctica entre docentes que nos permitan compartir experiencias y reflexionar y construir de igual manera soluciones colectivas a problemas comunes. La siguiente es incorporar espacios de reflexión ética sobre la evaluación como un acto pedagógico, no solo como instrumento de medición. Y continuamos con pues el acompañamiento pedagógico y mentoría decente con expertos en inclusión que apoyen a los docentes en la toma de decisiones en sus aulas y orienten a las escuelas en el rediseño de sus criterios, instrumentos y formatos de evaluación. Por último, tenemos la necesidad de transformar los sistemas institucionales de evaluación para que incluyan criterios de justicia educativa centrados en el proceso más que en el resultado. Entonces, la evaluación, como reflexión final, no puede seguir siendo un mecanismo de exclusión. La evaluación inclusiva debe ser mucho más que una práctica pedagógica. Debe convertirse en un puente hacia el desarrollo integral del estudiante como un acto en el que se le reconozca y dignifique como sujeto activo en su proceso de aprendizaje. Como bien resume Naming en 2024, avanzar hacia una evaluación verdaderamente inclusiva implica desmontar el capacitismo y presente en todos los sistemas educativos y reemplazarlo por una ética de cuidado, de flexibilidad y de participación. Por tanto, el rol del docente no puede limitarse a aplicar pruebas adaptadas que buscar pues medir qué tanto sabe un estudiante, sino debe convertirse en un mediador crítico que reflexiona sobre sus propias creencias, adapta sus herramientas, genera condiciones adecuadas para que todos aprendan y pone la evaluación al servicio del desarrollo integral de todos sus estudiantes. De esta manera, evaluar deja de ser un acto de control y se transforma en una oportunidad para construir justicia educativa desde el aula. Y por eso la pregunta no es cómo adaptar la evaluación para los estudiantes con discapacidad, sino más bien cómo nosotros podemos transformar nuestras prácticas evaluativas para que sirvan al aprendizaje de todos.
Con esta reflexión concluyo mi intervención. Los invito a que sigamos pensando juntos cómo hacer de la evaluación un acto de justicia, un ejercicio de encuentro y una herramienta para transformar la educación. Muchísimas gracias. Feliz tarde.